Hola, soy Edu Villar, de nuevo en mi canal de YouTube. El vídeo que subo hoy es para explicar un poquito la operativa que hemos tenido durante esta semana importante en la que se tomaba la decisión sobre la subida de tipos de interés en Estados Unidos. Y como yo digo, son las semanas más complicadas de hacer trading porque determinan un poquito, tanto antes de la fecha como después, el movimiento del par, o todos los pares que estén relacionados con el dólar, ¿no? Y con incluido el índice dólar. Entonces hay que tener pies de plomo a la hora de operar, porque podemos meternos en operaciones que, si se toman antes de la decisión de tipos de interés, pues se nos pongan en negativos y cuando llegue el momento, pues haya que cerrarlas o meter una cobertura. Y después, pues porque hasta que no pasan bastantes horas después de la decisión, no se asienta el mercado y los inversores en general, pues no, y los mercados, pues no, no toman una dirección clara, ¿no? Entonces, mira, estamos en el par euro-dólar. Ahora mismo, si pusiéramos la hora del mercado, veis aquí, son las 22:16. Es porque faltan exactamente casi 2 horas para que abra el mercado hoy. Es domingo, día 25, y el viernes cerró el mercado, el día 23. Entonces, nada, sencillamente estamos en M5 y vamos a ver por encimita, sobre todo a partir de la decisión de tipos de interés, lo que pasó en el mercado con euro-dólar. ¿Vale? Y cómo hemos operado nosotros. Antes de la decisión de tipos de interés, no entramos en ninguna operación. Fue el miércoles a las 8 de la tarde de España, porque vimos opciones, pero no lo teníamos claro y como digo, no quiero que llegue el momento de, de que la Fed diga qué hace con los tipos de interés y estemos colgados, ¿no? Eh, Repito, es M5, ¿vale? Aquí, en esta vela de aquí, justo aquí fue las 8 de la tarde de España, las 2 de mediodía en Estados Unidos, hay 6 horas de diferencia con España. Por ejemplo, pues serían la 1 del mediodía en México. Hay 7 horas de diferencia con España, ¿no? La hora central mexicana. Entonces, ya veis que la primera reacción, la subida fue de 0,75 puntos, era lo que esperaba el mercado. Se barajaba la posibilidad de que subiera un punto, eh, el 1,0, los tipos de interés, y entonces sí que hubiese sido una revolución, porque seguramente el dólar se hubiese disparado automáticamente muchísimo más pips de lo que hizo. Ya veis que entró, estábamos en la zona aproximadamente aquí, ¿vale? Vamos a coger para que veáis. Cuando se dio tipos de interés, estábamos en la zona de, aquí lo veis en negro, ¿vale? Ahí, 98,72, ¿vale? Estamos por debajo de la paridad y por debajo de 0,99. Se produjo la noticia, la primera reacción fue hacia abajo en la primera vela de 5 minutos y luego estuvo esperando, como siempre, a que a las 8:30, media hora después, pues Powell, Jerome Powell, el presidente de la Fed, ofrece un discurso donde explica los motivos de la decisión y da más detalles. Entonces, después de cuando empezó el discurso, pues suele ocurrir muchas veces, primer movimiento hacia abajo, luego hacia arriba, y veis que paró aquí, en la zona de 99,09. ¿Vale? Después ya siguió hablando y ya se estabilizó en esta zona. Acabó el mercado a las 11 de la noche de España, cerró el día por esta zona de aquí y empezó a caer un poquito más por la noche y retesteó la zona donde había caído inicialmente. Aparentemente es una buena zona para entrar, retestea, pero como os digo, realmente si no queremos que esto sea un casino y entrar a tradear por sensaciones, por sentimientos, entrar en compra es un poco lotería y en venta lo mismo. Hay que esperar un poquito, sobre todo sabiendo, hay que mirar en los próximos días qué noticias fundamentales importantes afectan al mercado. Y sabíamos que al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, poco después de abrir las bolsas europeas, daban decisión de tipos de interés en Suiza para el franco suizo y a la 1 del mediodía el Banco de Inglaterra también decidía tipos de interés para la libra esterlina. Entonces hay que tener paciencia. Nos da muchas ganas de tener en comprar o en vender, ves movimientos, piensas que has perdido dinero, pero muchas veces es lo que hay que hacer. O sea,
aguantarse las ganas, tener disciplina y esperar a ver lo que pasa, ¿no? Mira, en esta zona de aquí empezó a las 9, abrieron las bolsas europeas, se esperó media horita que dieran tipos de interés en la zona de, como digo, de Suiza, con el franco suizo, y parece que, boom, subieron también 0,75 puntos en Suiza y benefició al dólar. Retesteó la zona donde había subido justo cuando empezó el discurso de Jerome Powell. Podía haber roto perfectamente el 99 y buscar la paridad, la zona otra vez del 1000, pero no lo hizo. Respetó la zona y lo mismo. Hay que esperar un poquito a ver qué pasaba con la decisión de tipos de interés en Inglaterra, Reino Unido, y también hubo una subida de medio punto y había que ver cómo afectaba al mercado. No queda más remedio que esperar. O sea, no podemos predecir lo que hace el mercado en estos momentos. El que diga que lo puede predecir, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Es un farol. Hay que esperar. Vemos, fíjate, retesteó por la tarde. Aquí, si veis, 22 de septiembre, ¿vale? Al día siguiente, el 21 fue tipos de interés. Retesteó por la tarde la zona donde había tocado por la noche después de la decisión de tipos de interés. Esto es jueves por la tarde. ¿Qué hace? ¿Va a coger carrerilla y va a romper hacia abajo? ¿Estaba sobrevendido? Pues dan también muchas ganas de decir, parece que va a romper. Nosotros pensábamos que iba a romper la zona de 0,98 en todo momento, pero se resistía. Ya veis que retoma otra vez y durante la tarde, lo máximo que tocó esta zona aquí es 0,9850. Nos dio muchas ganas también de entrar en esta venta, parecía muy clara, pero preferimos esperar un poquito a ver qué más hacía el mercado. Aquí ya se habían enganchado las medias móviles de 50, de 100, 200, sí que parecía buena zona de entrar. Si hubiésemos entrado, habríamos acertado. Retesteó poco antes de abrir las bolsas europeas y ya veis, estuvo aguantando. Esta primera vela es la de las 9 de la mañana, cuando abrieron el DAX, la bolsa en Alemania, en Londres y demás. Lo que esperamos en todo momento, que era romper el 98, justo hasta la primera vela de las 9 de la mañana aquí, cuando abrieron bolsas, pum, fue hasta la zona de 97,70, o sea, cayó 40 pips en la primera vela de 5 minutos, a pesar de que habían dado el Producto Interior Bruto en España, que había sido favorable, pero el mercado ya no entiende de noticias fundamentales menores. Ya entró en caída, rompió esa zona, dieron los PMIs, el manufacturero compuesto y el de servicios en la zona euro, empezó a las 9:15 en Francia, luego en Alemania 9:30, todos fueron peor de lo esperado, sobre todo el manufacturero, y al final el euro no hizo más que caer. ¿Qué pasa? Que a las 4 menos cuarto de España daban el PMI manufacturero en la zona de Estados Unidos, en Estados Unidos, para el dólar, y también fue, en este caso fue mejor de lo esperado para el dólar, y ya pues no sabemos hasta dónde va a seguir cayendo euro-dólar. Entonces, ¿podéis entrar en venta? Pues sí, se podía, perdón, en compra. Pues sí, es viernes, o en venta, mejor dicho, porque el PMI había sido muy bueno, pero es viernes por la tarde y ya no sabemos muy bien lo que hace el mercado. Lo que hicimos era esperar a las 8 de la tarde, que había un pequeño discurso de Jerome Powell también, del presidente de la Fed. Esta vela de aquí marcó la ruptura de la zona 0,97. Fijaros que después de los tipos de interés no había roto esta zona de 0,98. La primera vela de las 9 de la mañana, a partir de las bolsas europeas, ya es cuando rompió el 0,97, incluso ya por la tarde a última hora, con poca fuerza de mercado y con poco volumen, rompió el 0,97. También era una buena zona esta para haber entrado en compra, 0,97, 0,1, 0,2, pero aguantamos un poquito. A las 9 de la noche ya, después de que Jerome Powell parece que no afectó al mercado, entramos en una sola compra justo en la zona 0,9670 y pescamos 20 pips, 25 pips concretamente, hasta 0,9695, una cosa así. Y con esa sola operación, en la cuenta de alto riesgo, hemos conseguido un 1%. En una sola operación a última hora del día. La hemos cerrado para no dejar nada abierto porque hay elecciones en Italia hoy, y cuando hay elecciones, sobre todo si la extrema derecha, que parece que puede ganar las elecciones, afectaría, en este caso creemos, negativamente al dólar, y puede haber un gap en la apertura, es decir, vemos donde hemos cerrado la semana, ¿vale? Pero la apertura no quiere decir que abra en el mismo punto. Puede abrir mucho más arriba o mucho más abajo en función de noticias que se produzcan durante el fin de semana. Entonces, ahora estamos a la expectativa de lo que pasa hoy en las elecciones,
Pero más que nada para que veáis un poquito, voy a ponerlo pequeñito, ¿vale? Voy a reducirlo y resumir un poquito las zonas que os comentaba antes. ¿Veis? Mira, aquí decisión de tipos de interés. La primera era de 5 minutos a las 8 de la tarde del día 21, cuando subieron tipos de interés 0,75. Respecto a la zona de 0,9910, no rompía el 0,98 y cuando lo rompió, pum, la primera vela del viernes por la mañana, en la apertura de las bolsas europeas, pum, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, y he roto la zona de 0,97 que parecía una zona ya muy difícil de romper. Ahora hemos acabado por debajo, la semana por debajo de 0,97, en 0,96,878 y a ver lo que nos depara la semana. Voy a repasar un poquito cómo ha quedado la cuenta PAM para que os hagáis una idea de, mm, de cómo se ve, cómo un inversor en nuestra cuenta PAM ve los resultados de la operativa. Mira, actualmente la cuenta PAM la abrimos con $700 con este inversor, que la hizo el 8 de septiembre del 22, 2 semanas justo el viernes pasado, y tiene un 6,80% de beneficio. Y un inversor que empezó el lunes de la semana pasada, justo para la semana de decisión de tipos de interés, y la única operación que hemos pescado la ha supuesto a él un 1,10% en una sola operación. Lo que decimos, si buscamos retornos de un 4, un 5 o un 10, un 15 mensuales, esta cuenta es un poco más de más riesgo, de más peso, por eso en una sola operación hemos conseguido un 9%, porque la operación lleva un volumen un poco más alto de la otra cuenta PAM que tenemos, que es más conservadora, pero que veáis que, bueno, que veis cómo está vuestra operativa, cuando habéis hecho el depósito, cómo va vuestra la inversión en cuanto a rentabilidad, y si queréis que se os devuelva el dinero, pues solo hay que pedir devolver la inversión o rollover para sacar el beneficio y dejar la inversión, y es todo transparente. Y os invito a que, si no queréis estar pendiente del mercado y operar, o lo veis muy complicado, o no tenéis la suficiente experiencia, pues depositéis vuestra confianza en Investes y operéis en nuestra cuenta. Así que nada, lo dicho. Eh, Vamos a ver cómo va la semana y iremos haciendo vídeos durante la semana. No esperaremos a la final de la semana como en este vídeo, sino que iremos haciendo vídeos pues explicándonos un poquito las cosas que pasan. Sin más, se despide de Villar, como siempre, trader de Investes. Un saludo. Muchas gracias.